Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el equipo y al país. Bueno, esta tarde yo quiero hablar un poco de dos temas que son muy sensibles y que, bueno, en esta recta final de la campaña política deberían llamarnos la atención. Pero, y hablo de dos temas como son la corrupción y el manejo de la economía. Y menciono estos dos temas porque se está jugando ahora mismo el poder entre una fuerza política que es la que está gobernando hace un tiempo y una fuerza política que es la que aspira a ganar, pero que ya fue opción de poder hace un tiempo. Y quiero hacer un poquito de paralelismo entre lo que hace esta fuerza política que está fuera del poder pero que aspira, y cuál es su lema. Hablamos de el cambio y me refiero al PRM, que es el partido que más posibilidades tiene para acceder al poder próximamente. Pero el cambio, hace un momentito que escuchamos un comercial que dice el doble de solidaridad. El doble de solidaridad significa el doble de lo que está dando este gobierno, que es una tarjeta solidaridad que ha sido criticada por muchos, incluidos nosotros, incluso aquí. Yo creo que de algún modo casi todos hemos coincidido en criticar en algún momento, porque lo que quisiéramos es que la pobreza desaparezca y que tengamos un país libre de pobreza y donde no tengamos ni siquiera que acceder a ese tipo de programas. Ahora bien, desde un partido y desde otro, lo que se ha hecho es criticar esa solidaridad que tiene el gobierno y que lo ejecuta a través de una tarjeta y a través de un programa que ha ido a determinar quiénes viven sobre la línea de la pobreza, quiénes viven en la indigencia, y entonces a darle quizás una mano amiga a esa persona o a esa familia. Y reconozco que incluso ha habido exigencias para que esas familias incluso lleven los muchachos a las escuelas, y que se le ha condicionado esa ayuda muchas veces a que los niños vayan a las escuelas, con lo cual entiendo que a largo plazo es la única forma de sacar a esas familias de la miseria y la pobreza, garantizando que esos hijos estudien, que no sean analfabetos y que no repliquen ese círculo de pobreza. Sin embargo, yo siempre hablo del violín y la guitarra y de cómo una cosa es buena cuando estoy de un lado y entonces pasa a ser mala cuando estoy en la acera de enfrente, y en ese caso entonces la coherencia se cae un poco cuando escucho el partido de oposición diciendo que va a dar el doble de solidaridad. Eso por un lado. Y quisiera recordar el otro tema que para mí es sumamente importante, y es el tema económico. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Hipólito Mejía, que siempre hablaba de amarrar la macro con la micro para que abajo caiga algo y boronea a la gente de abajo? Y eso es importante porque el país ha estado relativamente estable en los últimos años, ha estado estable económicamente, hemos tenido algún tipo de crecimiento, el turismo se ha disparado y hemos tenido un país relativamente sano en su economía. Sin embargo, yo un poquito me puse a ver cuál es la diferencia entre los últimos gobiernos que hemos tenido. Bueno, si hablamos de los últimos tres grandes liderazgos políticos, tendríamos que mencionar el partido de Balaguer, que ya todos sabemos que sucedió a la dictadura y que tuvo sus luces y sombras, pero tuvo muchas sombras. Incluso hubo mucho maltrato y hubo muertes y hubo persecución a la juventud. Eso lo dejamos al margen porque el Partido Reformista Social Cristiano no es opción de poder y esperamos que no lo sea, porque en lo que se ha ido convirtiendo, lamentablemente no nos parece que va a ser nada bueno desde algún puesto en el tren gubernamental. Sin embargo, vamos a situarnos entre los dos partidos que han gobernado últimamente,
que son el PRM, ahora el PRD, ahora PRM, y cada vez que menciono este partido digo, recuerden que hay un 5% que está en el PRD que se quedó y el otro 95-90% pasó a ser el PRM. Y recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que lamentablemente terminó en un suicidio. Alrededor de ese suicidio que todos lamentamos como sociedad, hubo rumores de corrupción y hubo amenazas supuestamente de Salvador Jorge Blanco de que metería preso a personas ligadas a la familia del entonces presidente Antonio Guzmán Fernández. Luego viene el proceso de Salvador Jorge Blanco y recordamos la poblada de abril de 1984, donde particularmente vi sacar a muchachos de sus hogares estando en sus camas durmiendo, sacarlos en ropa interior para llevarlos presos. Y este lío se armó precisamente por el tema económico, y es que el manejo de una crisis que vino por el FMI y que el gobierno de Salvador Jorge Blanco pactó con el Fondo Monetario Internacional, y entonces vino una debacle económica, vino un aumento sustancial de la canasta familiar, de los alimentos, de las medicinas, y la gente salió a las calles a protestar y se armó tremendo lío que dejó, dicen algunos diarios que dejó más de 200 víctimas. Hay otros que son más conservadores y dicen que que dejó por lo menos 100 y tantos muertos. Finalmente, el último gobierno que hace referencia al PRM o PRD es el de Hipólito Mejía, y todos recordamos la crisis financiera de los años de Hipólito Mejía, cuando se le llamaba a los supermercados la casa del terror, y cuando el dólar se disparó a niveles que, bueno, serían comparables con los que hay ahora, con la diferencia de que hace 20 años casi, y de que no teníamos una pandemia, y los años que han transcurrido deben pesar bastante. En ese sentido, señores, la economía de cada hogar dominicano, de cada persona, yo pienso en mí y en mí replico al resto de la ciudadanía o de los dominicanos. Si la economía de tu bolsillo está mal porque hay un mal manejo a nivel gubernamental, entonces todos sufriremos las consecuencias, porque eso se refleja tarde o temprano en los precios, en la canasta familiar y en el deterioro de la calidad de vida de cada dominicano.